Moisés había subido al monte y el pueblo quedó abajo. Habían visto la gloria, habían oído la voz, habían temblado ante la presencia de Elohim, pero ahora el silencio comenzaba a hacerse largo. Los días pasaban y Moisés no bajaba. El monte seguía allí, cubierto de grandeza, cubierto de misterio, pero el pueblo comenzó a mirar más su espera que la presencia de Elohim. La ansiedad empezó a crecer, la impaciencia comenzó a hablar más fuerte que la memoria, y poco a poco el corazón de muchos empezó a desviarse. Habían sido libertados con poder, habían visto milagros que ninguna generación olvidaría, pero ahora, en el tiempo de espera, su fe comenzó a debilitarse, porque hay momentos en los que el mayor peligro no está en el enemigo, sino en lo que el corazón hace, cuando no quiere esperar. El pueblo empezó a inquietarse, a preguntarse, a murmurar. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y en lugar de aferrarse a la voz de Elohim, comenzaron a dejarse llevar por la incertidumbre. La espera se convirtió en prueba, y la prueba empezó a revelar el corazón. Porque una cosa es decir que creemos cuando todo arde de gloria en el monte, y otra muy distinta es seguir creyendo cuando el cielo parece guardar silencio. Israel estaba a punto de enfrentar un peligro más profundo que Egipto, no el de cadenas por fuera, sino el de desviarse por dentro. Y mientras Moisés seguía en la presencia de Elohim, abajo, el pueblo comenzaba a perder la paciencia, y con ella también comenzaba a perder el enfoque. Lo que venía no era un simple error, era una herida en el pacto. Era el comienzo de una caída dolorosa, porque cuando el corazón deja de esperar a Elohim, siempre corre el riesgo de fabricar algo que ocupe su lugar. Aquí vemos algo muy serio sobre el corazón humano. El poder de Elohim había sido evidente, su amor había sido inmenso, y su obra había sido gloriosa. Pero aún así, el pueblo comenzó a inquietarse cuando tuvo que esperar. Eso nos enseña que no basta con haber visto milagros. También necesitamos aprender a permanecer. El amor de Elohim no desaparece en el silencio. Su poder no deja de existir porque no lo veamos actuar de inmediato. Y su obra no se detiene aunque nosotros no entendamos sus tiempos. Muchas veces el problema no es que Elohim se haya ido. El problema es que el corazón no sabe esperar su voz. Y cuando no sabemos esperar, podemos terminar buscando sustitutos para llenar el vacío. Por eso esta historia es tan importante, porque nos recuerda que el mismo Elohim que libera también quiere enseñarnos a confiar mientras esperamos. La impaciencia del pueblo ya no se quedó en pensamientos, comenzó a moverse, comenzó a exigir, y en medio de esa presión buscaron a Aarón. No llegaron con paciencia, no llegaron con reverencia, llegaron con ansiedad, con urgencia, con un corazón que ya no quería esperar. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido, y aquellas palabras no eran solo una frase de desesperación, eran una señal del desvío del corazón. El pueblo que había visto el mar abrirse, ahora quería algo visible, algo controlable, algo que pudiera tocar, algo que no exigiera fe. Y Aarón, en lugar de detenerlos con firmeza, cedió, pidió los zarcillos de oro, los tomó en sus manos, y aquello que debía haber sido consagrado, terminó siendo usado para fabricar un ídolo. Poco a poco, el metal fue tomando forma, no de altar santo, sino de sustituto, no de obediencia, sino de rebelión. Un becerro de oro, brillante, visible, hecho por manos humanas. Y cuando estuvo delante del pueblo, lo aceptaron, lo celebraron, lo llamaron guía, como si la obra de Elohim pudiera ser reemplazada por una figura hecha en la tierra, como si el Dios vivo pudiera ser cambiado por algo fabricado por hombres.
Y ese fue el dolor más grande. No solo hicieron un ídolo, cambiaron la gloria por algo vacío, cambiaron la presencia por una imagen, cambiaron la verdad por una mentira brillante. Y así, mientras Moisés seguía en el monte, recibiendo palabra y pacto, abajo, el pueblo estaba levantando su propia corrupción. Lo que comenzó como impaciencia, ahora se había convertido en idolatría. Porque cuando el corazón deja de esperar a Elohim, empieza a buscar algo que ocupe su lugar, y casi siempre termina adorando la obra de sus propias manos. Aquí vemos algo muy triste. El problema no fue solo el becerro. El problema fue que el corazón ya no quiso esperar a Elohim. Su poder había sido real, su amor había sido visible, y su obra había sido gloriosa. Pero cuando el corazón no permanece firme, puede cambiar lo santo por algo que le dé una falsa sensación de seguridad. Por eso esta historia nos advierte, porque el mismo Elohim que libera también nos llama a permanecer fieles mientras esperamos. Y cuando el becerro estuvo delante del pueblo, algo se rompió por dentro. No fue solo un error visible, no fue solo una mala decisión, fue una corrupción del corazón. El pueblo comenzó a inclinarse, a celebrar, a rendir delante de una imagen la honra que solo le pertenece a Elohim. Lo que había comenzado con impaciencia, ahora se convertía en adoración falsa. Y ese es siempre el peligro, porque la idolatría nunca empieza solamente en las manos. Empieza mucho antes. Empieza cuando el corazón deja de confiar, cuando deja de esperar, cuando deja de permanecer. El pueblo no quería seguir caminando por fe. Quería algo visible, algo inmediato, algo que pudiera mirar sin tener que esperar la voz de Elohim. Y por eso terminó celebrando una mentira. Comieron, bebieron, se levantaron a divertirse. Y lo que debía haber sido un pueblo santo, comenzó a comportarse como si hubiera olvidado por completo la gloria que había visto en el monte. La presencia de Elohim seguía siendo santa. El pacto seguía siendo santo. La voz seguía siendo santa. Pero el corazón del pueblo ya no estaba mirando hacia arriba. Ahora estaba cautivado por algo inferior, algo fabricado, algo vacío. Y esa es una de las escenas más tristes de toda la historia. El pueblo que había sido rescatado con poder, ahora estaba celebrando delante de un ídolo hecho por manos humanas. Habían cambiado la verdad por apariencia, la gloria por brillo, la presencia por sustituto, y poco a poco, la adoración falsa fue revelando lo que ya estaba ocurriendo por dentro, porque cuando el corazón se aparta de Elohim, la vida también comienza a desordenarse. Lo santo empieza a parecer pesado, la obediencia empieza a parecer innecesaria, y la carne empieza a tomar el lugar que solo le pertenece al espíritu de Elohim. Abajo, en el campamento, había ruido, había movimiento, había celebración vacía, pero arriba, en el monte, seguía estando la presencia, seguía estando la verdad, seguía estando la gloria. Y ese contraste era doloroso, porque mientras Elohim seguía hablando con Moisés, el pueblo estaba cayendo en la mentira que él mismo había levantado. Lo que parecía una fiesta, en realidad, era una ruina. Lo que parecía alegría, era corrupción. Lo que parecía libertad, era esclavitud disfrazada. Porque alejarse de Elohim nunca produce verdadera libertad. Solo produce un vacío que intenta llenarse con ruido. Y aquel día, alrededor del becerro, Israel mostró algo muy serio, que un corazón que no cuida la presencia de Elohim puede terminar adorando lo que antes habría rechazado con horror. Aquí vemos algo muy serio. La adoración falsa no comenzó en el becerro. Comenzó mucho antes, en el corazón. Comenzó cuando el pueblo dejó de permanecer en la presencia de Elohim. Su poder había sido evidente, su amor había sido real y su obra había sido gloriosa.
Pero cuando el corazón deja de cuidar la verdad, puede terminar celebrando una mentira. Eso sigue pasando hoy. Muchas veces lo que parece libertad solo es esclavitud disfrazada, y lo que parece alegría solo es un vacío haciendo ruido. Pero Elohim sigue siendo santo, y su amor sigue llamando al corazón a volver, porque Él no quiere que adoremos sustitutos, quiere que aprendamos a vivir delante de su presencia, con fidelidad, con reverencia y con verdad. Mientras abajo el pueblo se corrompía, arriba, Moisés seguía en la presencia de Elohim. El monte seguía cubierto de gloria, la voz seguía siendo santa, el pacto seguía siendo real. Pero en el campamento, el corazón del pueblo ya se había desviado. Y entonces, Elohim habló con Moisés, no con indiferencia, no como quien ignora lo que está ocurriendo. Habló con la santidad de quien ve el pecado tal como es. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, pronto se ha desviado del camino. Y aquellas palabras debieron caer sobre Moisés como un peso insoportable. Mientras él estaba recibiendo verdad, abajo, el pueblo estaba levantando mentira. Mientras él recibía pacto, abajo, el pueblo estaba abrazando corrupción. Mientras Elohim entregaba dirección, el corazón de Israel ya estaba corriendo hacia la idolatría. Se habían hecho un becerro, se habían inclinado delante de él, le habían rendido honra, le habían atribuido la liberación que solo le pertenecía a Elohim. Y eso no era una falta pequeña, era traición, era desprecio, era una herida abierta en el pacto recién entregado. Elohim veía lo que nadie más podía ocultar. No solo el becerro, no solo la fiesta, no solo el ruido, veía el corazón, veía la raíz, veía la dureza, veía la rapidez con la que el pueblo había cambiado la gloria por un sustituto. Y en aquel monte santo, la gravedad del pecado quedó expuesta, no como un error superficial, sino como una rebelión profunda, porque el pecado siempre parece más liviano cuando el hombre lo mira desde abajo, pero cuando es visto desde la santidad de Elohim, muestra todo su peso. Moisés escuchaba, y cada palabra revelaba la distancia que se había abierto entre la fidelidad de Elohim y la inconstancia del pueblo. Habían prometido obedecer, habían oído la voz, habían visto la gloria, y aún así se desviaron con rapidez. Eso era lo doloroso. No fue ignorancia, no fue falta de evidencia, fue un corazón que no quiso permanecer. Y el monte, que había sido escenario de pacto, ahora se convertía en el lugar donde también quedaba expuesta la gravedad de la traición. Pero aún en medio de ese momento tan serio, había algo que seguía en pie: la verdad de Elohim, la santidad de Elohim, la justicia de Elohim. Porque aunque el hombre falle, Elohim no deja de ser quien es. Él sigue siendo santo, sigue siendo verdadero, sigue siendo digno de toda obediencia. Y Moisés comprendió que ya no iba a descender del monte solo con tablas de piedra, iba a descender con el peso de una revelación dolorosa. El pueblo se había apartado, y la gloria del monte contrastaba ahora con la ruina del campamento. Arriba, presencia; abajo, corrupción; arriba, verdad; abajo, engaño; arriba, la voz de Elohim; abajo, el ruido de una adoración falsa. Y ese contraste hacía aún más profundo el dolor, porque mostraba que el verdadero problema nunca fue la falta de luz, fue que el corazón no quiso permanecer en ella. Aquí vemos algo santo y serio. El poder de Elohim no solo obra en milagros, también expone la verdad. Su amor no es un amor ciego que aprueba todo, es un amor santo, que confronta aquello que destruye al corazón, y su obra no consiste solo en sacar a su pueblo del sufrimiento, también consiste en mostrarle su condición para que pueda volver. Eso sigue siendo verdad hoy. Muchas veces queremos el amor de Elohim, pero no siempre queremos su verdad.
Queremos su ayuda, pero no siempre queremos que examine el corazón. Sin embargo, esa también es parte de su misericordia, porque Elohim no expone para destruir sin sentido, expone para llamar al arrepentimiento, expone para detener la ruina, expone para que el alma vea cuán lejos ha comenzado a ir. El mismo Elohim que libera, también confronta. El mismo Elohim que ama, también corrige, y esa corrección santa también forma parte de su obra. Y entonces Moisés descendió del monte. En sus manos llevaba las tablas de piedra, escritas como señal de pacto, tablas santas, recibidas en la presencia de Elohim. Pero mientras bajaba, algo comenzó a sentirse distinto. No era el silencio reverente de un pueblo esperando. No era la quietud de un campamento rendido delante de Elohim. Era ruido, era agitación, era confusión. Y a medida que Moisés descendía, el sonido se hacía más claro. El campamento no estaba en paz. El campamento estaba corrompido. Y cuando sus ojos vieron lo que había ocurrido, su corazón fue atravesado por dolor santo. Allí estaba el becerro, brillante, visible, levantado en medio del pueblo, y alrededor de él, Israel celebraba, se inclinaba, se movía, gritaba, como si hubiera olvidado por completo la gloria del monte, como si hubiera olvidado la voz que había estremecido la tierra, como si hubiera olvidado al Elohim que los sacó de Egipto, y aquel momento fue insoportable, porque Moisés no estaba viendo solo una imagen de oro, estaba viendo la traición del corazón, estaba viendo al pueblo romper en días lo que Elohim había establecido con gloria, lo que había sido dado en santidad, estaba siendo despreciado abajo en el campamento, y entonces el dolor se volvió tan profundo que Moisés arrojó las tablas de sus manos y las quebró, no por ligereza, no por impulso vacío, sino porque el pacto que aquellas tablas representaban ya estaba siendo herido por la idolatría del pueblo. Las piedras se rompieron al pie del monte, y aquel sonido fue más que el choque de algo contra la tierra. Fue la señal visible de una ruptura interior. Israel había despreciado la santidad, había cambiado la presencia por un sustituto, había cambiado la verdad por una mentira brillante. Y Moisés, encendido en dolor y celo santo, tomó el becerro, lo destruyó, lo redujo, lo humilló, porque aquello que el pueblo había levantado con falsa honra no merecía permanecer en pie delante de Elohim. Lo que antes parecía brillante quedó expuesto como ceniza. Lo que antes parecía digno de celebración quedó mostrado como ruina. Y así, en medio del monte santo, del campamento corrompido, de las tablas quebradas y del ídolo destruido, el pueblo tuvo que enfrentarse a una verdad dolorosa. Apartarse de Elohim nunca termina en vida, siempre termina en quebranto, porque cuando el corazón desprecia la voz de Elohim, termina rompiendo mucho más que una norma, termina hiriendo el pacto, hiriendo la verdad, hiriendo su propio camino. Y aquel día, Moisés descendió del monte con tablas en sus manos, pero se encontró con un pueblo que había cambiado la gloria por el polvo, y lo que debía haber sido un momento de establecimiento se convirtió en un día de dolor. Aquí vemos una verdad muy seria. El poder de Elohim no solo libera, también defiende lo santo. Su amor no es un amor débil que ignora la traición, es un amor santo, que confronta aquello que destruye al pacto. Y su obra no consiste solo en dar dirección, también consiste en derribar lo que ocupa su lugar dentro del corazón. Eso sigue siendo verdad hoy. Muchas veces queremos la presencia de Elohim, pero no queremos renunciar a los sustitutos que fabricamos. Queremos su ayuda, pero no siempre queremos que destruya nuestros ídolos. Sin embargo, esa también es parte de su misericordia, porque Elohim no humilla al ídolo para destruirnos, lo humilla para librarnos.
El mismo Elohim que habla desde el monte, también confronta lo que compite con su gloria, y esa confrontación santa también forma parte de su amor. Y después del quebranto, vino el peso del juicio. El campamento ya no podía seguir fingiendo que nada había pasado. El becerro había sido destruido. Las tablas habían sido quebradas. La mentira había quedado expuesta. Y ahora el pueblo tenía que mirar de frente lo que había hecho. Ya no había brillo. Ya no había celebración. Ya no había ruido de falsa alegría. Solo quedaba el peso de la verdad. Habían pecado contra Elohim. Habían despreciado su voz. Habían cambiado la gloria por algo hecho por manos humanas. Y cuando el pecado queda desnudo, el alma ya no puede esconderse detrás de la emoción. Tiene que enfrentar su ruina. Moisés se puso en medio de aquel momento con celo santo. No para suavizar lo ocurrido, no para llamarle pequeño a lo que era grave, sino para mostrarle al pueblo que apartarse de Elohim siempre trae dolor, porque el pecado promete alivio, pero termina trayendo vergüenza, promete libertad, pero termina produciendo esclavitud, promete brillo, pero termina dejando ceniza. Y aquel día, Israel comenzó a sentir el peso de su desvío. No solo habían fallado, habían herido el pacto, habían despreciado la santidad, habían entristecido el corazón del Dios que los había libertado con amor. Y eso era lo más doloroso. No era solo haber roto una norma, era haber respondido con idolatría al Elohim que los había sostenido con misericordia. Pero aún en medio de esa escena tan dura, había algo que seguía latiendo debajo del juicio. La posibilidad de volver, la posibilidad de reconocer el pecado, la posibilidad de humillarse, la posibilidad de que el corazón dejara de justificarse y comenzara a arrepentirse, porque Elohim es santo y su santidad confronta, pero también es misericordioso, y su misericordia llama al hombre a no quedarse tirado en su ruina. Aquel día, el pueblo entendió que no se juega con la presencia de Elohim. No se cambia su voz por caprichos del corazón. No se reemplaza su gloria por sustitutos vacíos, sin que el alma termine herida. Y el dolor que llenó el campamento se convirtió en una advertencia para generaciones. Apartarse de Elohim siempre cuesta demasiado. Siempre rompe más de lo que parece. Siempre hiere más profundo de lo que el hombre imagina, pero también ese dolor podía convertirse en el comienzo de algo nuevo. Si el pueblo dejaba de endurecerse, si dejaba de excusarse, si dejaba de correr hacia lo falso y volvía su corazón al Dios vivo. Porque cuando Elohim confronta, no siempre lo hace para destruir, muchas veces confronta para despertar, para detener la ruina, para llamar al corazón antes de que se pierda por completo. Y en medio del juicio, Israel comenzó a descubrir una verdad que nunca debía olvidar. La santidad de Elohim no puede ser despreciada, pero su misericordia sigue llamando al que quiere volver. Aquí vemos algo profundamente santo. El juicio de Elohim no nace de crueldad, nace de su verdad, nace de su santidad. Nace de su amor por un pueblo que no puede sanar, si sigue abrazando lo que lo destruye. Su poder no solo abre caminos, también detiene la ruina. Su amor no solo consuela, también confronta. Y su obra no solo consiste en sacar al hombre de Egipto, sino en arrancar de su corazón aquello que quiere volver a esclavizarlo. Eso sigue siendo verdad hoy. Muchas veces queremos misericordia, pero no queremos corrección. Queremos restauración, pero no queremos admitir lo que nos apartó. Sin embargo, la confrontación santa de Elohim también es misericordia, porque Él no expone el pecado para humillar sin propósito, lo expone para despertar, lo confronta para detener el daño, lo saca a la luz para que el alma tenga oportunidad de volver. El mismo Elohim que hiere el orgullo,
también extiende la oportunidad del arrepentimiento. El mismo Elohim que confronta, también llama. Y cuando el corazón deja de justificarse y comienza a volver, la ruina puede convertirse en el inicio de restauración. Aquí vemos el poder, el amor y la obra de Elohim unidos de una manera muy profunda. Su poder no solo se manifestó en el monte, también se manifestó al confrontar aquello que estaba destruyendo a su pueblo por dentro. Su amor no solo estuvo en haberlos sacado de Egipto, también estuvo en no dejarlos tranquilos en medio del engaño. Y su obra no terminó con la liberación. Su obra siguió en la corrección, en la confrontación y en el llamado a volver. Eso nos enseña algo precioso. Elohim no ama de manera superficial. Ama con santidad. Ama con verdad. Ama de una forma que no deja al corazón cómodo en la mentira. Y esa también es misericordia. Porque cuando Él confronta, no siempre lo hace para destruir. Muchas veces confronta para rescatar, para despertar, para arrancar del alma aquello que la está llevando a la ruina. El mismo Elohim que abre caminos, también derriba sustitutos. El mismo Elohim que libera, también purifica. Y el mismo Elohim que corrige, sigue llamando con amor al corazón que quiere volver.